de mofa. Cualquier acto de justicia que nosotros pretendamos hacer delante de nuestro Padre Celestial son puros trapos sucios, llenos de maldad, con los cuales es imposible limpiarnos y mucho menos justificarnos delante de Dios. Aún tan inútiles son que hasta causan risa. No podemos justificarnos delante de Dios en nuestras fuerzas. Iglesia, hermanos y hermanas, esto es imposible. Esto es imposible. Por eso dice el apóstol Pablo, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de una promesa. No estamos sostenidos en nuestras justicias. Llegar con ellas delante de nuestro Dios sería una broma. Sí, una broma de muy mal gusto. Sería un insulto, sino que estamos sostenidos en la roca firme, que es Jesucristo, en el amor de Dios, y ese amor que no cambia. Estamos a salvo en una promesa que Dios hace, sostenida en Él mismo, no en nosotros. Hemos nacido del Espíritu sobrenaturalmente como Isaac, no en un esfuerzo carnal, no en un esfuerzo humano. Aquellos que hemos nacido de nuevo, nunca debemos olvidar que debemos nuestra vida no a nuestros propios esfuerzos, sino al poder sobrenatural y milagroso de nuestro Padre Celestial. Imagínate no tener lugar, el pretender regresar a la ley, a mis esfuerzos. Pues de la misma manera, ¿qué nos salva? ¿Qué es lo que nos salva? Algo tan sencillo como creer, como confiar, la fe. Y esto para el legalista, para aquel que confía en sus obras y en sus capacidades, es irrisorio, es mofa, es risa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Alguien se preguntará, ¿cuántas obras necesito? Porque hay personas que se preguntan esto hoy en día. Pero el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 29, lo siguiente. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado, en Jesucristo. Y en su primera carta, el apóstol Juan, capítulo 5, verso 10 al 12, también esclarece esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer. Pero pastor, me está diciendo que no tengo que hacer ninguna obra de justicia para ser salvo. Y la persona se reirá. Eso suena muy fácil, pastor. ¿Cómo cree que eso es posible? Para los hombres, así como Sara y Abraham, es imposible. Pero no para Dios, quien tiene todo el poder para salvarnos a través de la fe, no a través de las obras, sino a través de la fe. ¿Amén? ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Le seguimos? Tercer punto, con esto termino. ¿Qué necesitamos hacer más? Lea conmigo, dice, necesito hacer una decisión entre vivir en el legalismo o recibir la gracia de Dios, ya que no puedo estar
no podemos estar en medio. O estamos acá o estamos acá. Libres o esclavos. Esclavos o libres. Tenemos que tomar una decisión en esta tarde. Pablo sigue en su argumento, Gálatas 4:29, nuestro pasaje base, dice lo siguiente. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? Pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne, ¿quién fue? Ismael. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿quién fue? Isaac. Y dice aquí, así también ahora. ¿Cuál es el argumento de Pablo? ¿Cómo podemos transportar esto a nuestra vivencia el día de hoy? Déjeme decirle que la misma Biblia nos aclara esto. En Génesis capítulo 21 podemos leer cómo Ismael literalmente le hacía bullying a su hermano menor, Isaac. Y es algo que siempre ha sucedido. ¿Por qué? Porque la tendencia de aquellos que se aferran a una falsa salvación por obras y confían en su propia observancia de la ley, ¿qué es lo que sucede? Aborrecen a los que proclaman la salvación por gracia, sin obras humanas, a los que con una fe sencilla pueden vivir en esa plena y verdadera libertad y el gozo que Dios nos da. Déjenme decirles que en el judaísmo y en el cristianismo, los legalistas siempre han sido los perseguidores de los que tienen una relación fresca con el Padre Celestial. Aquellos que confían en Dios siempre han sido perseguidos por los que confían en ellos mismos. Y de hecho, el mayor maltrato y opresión viene de parte de gente religiosa, aún más de aquellos que se denominan ateos. ¿Por qué? Porque no pueden creer ni ver que alguien sin legalismo, sin manipulación, pueda vivir feliz y libre. Como el legalista, engañado por su orgullo, se siente lo suficientemente disciplinado como para ganarse su propia salvación delante de Dios. A estas personas les molesta sobremanera el pensar que Dios prefiere salvar a completos indisciplinados, torcidos, pecadores, solo por su voluntad, por su gracia y aún por su amor. ¿Cómo vas a hacer eso, Dios? ¿Y mi esfuerzo qué? ¿Y todo lo que según yo me contuve para no pecar? Y por eso terminan aborreciendo a Dios y por supuesto a los que Él salva a través de una fe sencilla. Me recuerda, ¿saben a quién? Me recuerda al hermano mayor del hijo pródigo. ¿Sí recuerda esa historia? El hijo regresa a su padre arrepentido después de haberlo malgastado todo y haber quedado en la ruina total y haber reconocido que nada tenía y que si su padre lo recibía como el más humilde de sus siervos, estaría mejor. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura, Lucas 15, 18 al 24, por favor. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete
porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Me gusta esto. Entonces comenzó la fiesta. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vieron, iglesia? Su padre le recibió y le otorgó misericordia, recibiéndolo como su hijo, dándole a él todos los derechos. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios es capaz de borrar todos nuestros pecados sin importar el tamaño o la frecuencia de ellos. Todo por su amor y su misericordia, y porque el sacrificio de Cristo ya pagó por ello. Es suficiente. Y el amor de Dios, iglesia, es así. Dios es misericordioso y no se complace en el juicio, pero se complace sí en perdonar, en tener misericordia. ¿No les parece esto maravilloso? Pero ahora vamos a ver el corazón del legalista, del que persigue a aquel que es perdonado y recibido por pura gracia. Sigue la historia, Lucas 15, 25 al 32. Ponga atención. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? Trabajando, ganándose la bendición de su padre con el sudor de su frente, pretendiendo hacer deudor a su padre, cuando su padre le dice: no tenías que hacerlo, hijo, ya todo era tuyo, yo ya estaba contigo, no tenías necesidad de trabajar para que te amara o para que estuviera contigo. Es la peor ofensa que le pudo hacer, porque estaba centrado en ¿quién? En sí mismo y en su ley personal. Y mira qué desgracia, finalmente no entró a la fiesta y terminó desobedeciendo a su padre, rechazando su amor y rechazando su gracia y su misericordia. Hermanos, iglesia, durante toda la historia de la iglesia verdadera de Cristo, siempre ha sido perseguida por los legalistas, por los religiosos, por aquellos que tienen este sentir. Y como que de gratis, si a mí me ha costado mantenerme en esa posición de santidad, virtud y espiritualidad, ese es el engaño del legalismo. Te hace creer que verdaderamente eres superior cuando no quieres obedecer al mandato más elemental: reconocer tu pecado, reconocer tus faltas. Sí, reconocer que Cristo fue quien lo hizo todo y que lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados y creer y confiar en Jesucristo, y Él se encargará del resto de tu vida. Amén, iglesia. Y Pablo sigue en su argumento, Gálatas 4:30, que dice: Mas, ¿qué dice la Escritura?
Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Palabras tan poderosas, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Les dice Pablo, les confronta y les dice, ¿qué no han sabido? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y les dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué quiso decir Pablo en este argumento? Durante todo el tiempo que Isaac no estaba, ¿sabe lo que sucedió? No hubo problema con Ismael, porque todos estaban en una misma situación. Pero una vez que el hijo de la promesa llegó, fíjese bien, hubo problemas. Cuando el hijo de la promesa llegó, hubo problemas. ¿Y cuál fue el mayor problema aquí? Sencillamente que la gracia y el legalismo no se llevan. La gracia y el legalismo no conviven. O es Dios en acción, o es el hombre en acción. No pueden convivir. O es la fe, o son las obras de la ley. Sencillamente la ley y la gracia no pueden convivir. Por eso Pablo está presentando este argumento. ¿Y sabe qué? Antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos esclavos de nuestro pecado. Y lo más obvio es vivir bajo la ley y el legalismo. Pero no así para el que ha nacido de nuevo, para el que ha recibido por la fe en Cristo Jesús vida eterna, que ha recibido una nueva naturaleza, la verdadera y plena libertad. En el momento en el que has sido confrontado con tu pecado, pero perdonado, lavado con su misericordia, sí. En el momento en el que has sido impactado con la gracia de Dios y has entendido toda tu incapacidad, tu total pecaminosidad, tu total necesidad urgente de poder tener un Salvador, en ese momento sabes que esos dos no pueden convivir. Necesitamos, iglesia, hermanos, identificarnos o con Ismael o con Isaac. Necesitamos identificarnos. El Señor lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso no tiene que ver con el sentido cristiano, que no debemos hacer nada. No, el trabajo es extenuante en la obra de Dios. ¿Recuerdas a Pablo? Nos da a conocer qué es lo que vive un verdadero cristiano. ¿Y qué es lo que vive un verdadero cristiano que descansa en la gracia? Porque un cristiano verdadero que descansa en la gracia puede cansarse en el trabajo del ministerio, pero nunca cansarse del ministerio. ¿Me entiende? No es la cantidad de trabajo, sino tu actitud, sino cuál es tu motivación para hacer las cosas. Cristo en mí, fortaleciéndome, llenándome de gozo y esperanza, tiene todo que ver con tu relación con Dios y con su Espíritu. Porque si andas en la carne, si andas en la carne y sirves a Cristo en la carne, hasta venir a la iglesia se te hará fastidio, se te hará pesado. Pero si caminas en la gracia, podrás, como Pablo, no comer, no dormir, aún estar en prisión por la causa de Cristo, y aún así estar lleno de gozo por el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Qué tipo de persona eres, hermano? ¿Qué tipo de persona somos? ¿No se te ve el gozo por ningún lado? Siempre enojado, cansado, siempre en temor, siempre con la duda de si vas a estar dando el ancho en tu ministerio, en el área en el que sirves. O tu cristianismo, aún con pruebas y dificultades, siempre es una oportunidad de comprobar el poder y la fidelidad de Dios, siempre viviendo una aventura de fe. Siempre es un privilegio el poder ser utilizado por el Señor, aún a pesar de las limitaciones que podamos tener. Mis hermanos, Isaac e Ismael no pueden convivir. ¿Dónde estás tú?
¿Eres de los que persiguen a sus hermanos porque no soporta su gozo, por su manera de servir, por su manera de adorar, etcétera? ¿O eres de los que les critican porque son fieles y dices que sí, y dicen que sí a todo, y además tienen el gozo de servir, y tú no puedes tenerlo o comenzar algo porque ya estás cansado, ya estás amargado, y además nadie reconoce tu esfuerzo? ¿Dónde estamos? Piénsalo, medítalo, porque un legalista puede perseguir a un creyente genuino, pero como dice este versículo, al final no va a permanecer. Aquellos que viven por las obras de la carne serán echados de la casa de Dios, quedarán fuera y no van a heredar el reino de los cielos. Fuera de Cristo sabemos que no hay salvación, amén. No hay otro camino que no sea la fe, la confianza en Cristo Jesús. Fuera de la promesa, hermanos, iglesia, no hay esperanza. Y aún con sus mejores obras de justicia, en las cuales se pretendan sostener delante de Dios, en el día final escucharán más bien las palabras escalofriantes que jamás hayan escuchado: aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y Pablo cierra su argumento con el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Qué sabio es Pablo. Termina con este versículo: de manera, hermanos, bajo todos los argumentos que les he presentado, hermanos, entiendan que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿Pudo haber algún amén en aquel entonces? Yo creo que sí. Estaban reconociendo su condición humana, porque estaban reconociendo en la situación que se encontraban esclavizados por la ley, por su legalismo. Y algunos de aquellos probablemente se decían libres, pero estaban viviendo y llevando a cabo obras pecaminosas. Me encanta Pablo, su actitud, su corazón, porque este es el sentir de Dios. Quien no ama condenar, quien no ama excluir, pero que ama perdonar, recibir, restaurar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pablo dice enfáticamente: Gálatas, somos hermanos en Cristo. Ustedes no pertenecen a Ismael, pertenecen a Isaac. No son esclavos, son hijos, son herederos, son libres. No se dejen engañar. Y por eso Pablo cierra este tema con este versículo clave de esta carta. Vamos a leerlos juntos. Gálatas 5:1. ¿Qué dice Gálatas 5:1? Y con esto termino. ¿Qué dice? Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué hay de ti, hermano? Mi hermana, ¿con quién te identificas? ¿Eres hijo de la esclava o eres hijo de la libre? ¿Perteneces a la Jerusalén humana o a la Jerusalén de arriba? ¿Te identificas con Isaac o con Ismael? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En las cosas de arriba, que son pasajeras y temporales, o en las cosas de arriba, que son celestiales? ¿Lo dije al revés? Bueno, tus ojos están puestos en las cosas de abajo, que son temporales, que son pasajeras, o están puestos tus ojos en las cosas celestiales. ¿Ahora sí lo dije bien? Sí. Gracias. ¿Vives cansado porque tu vida es una constante obra en la carne? ¿O ya descansa tu vida en la gracia de Dios, que vino a darte vida y vida en abundancia? ¿Ya entendiste el pecado del legalista? El legalista insulta la obra perfecta de Cristo al pretender justificarse por sí mismo. El legalista desaira. El legalista
menosprecia el amor, la misericordia, el perdón, la gracia que Dios nos ofrece gratuitamente, como el hermano mayor del hijo pródigo. Dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Iglesia, hermano, hermana, ¿qué tanto conoces esta libertad que tienes en Cristo? ¿De veras quieres seguir ignorante de lo que el Señor te ofrece? ¿De veras quieres seguir en miseria cuando en Cristo tenemos todo lo que jamás pudimos haber soñado e imaginado? Recapitulo estos 3 puntos. Necesitamos identificar si constantemente vivimos esforzándonos en la carne o si hemos aprendido ya a descansar en la obra del Espíritu en nosotros. No debo olvidar que solo la gracia de Dios me trae libertad y que el legalismo solamente me trae esclavitud. Y necesito hacer o tomar una decisión hoy mismo entre vivir en el legalismo o recibir la gracia de Dios, ya que no puedo permanecer en medio. Porque usted no puede decir, pastor, yo permanezco en medio. No, o eres esclavo o eres libre. ¿Vas a vivir en las obras de la carne o vas a vivir en la plena y verdadera libertad en Cristo? Mis hermanos, Dios no nos llama a practicar una religión. Dios no te llama a practicar una religión, cualquiera que ésta sea, sino a tener una relación directa e ininterrumpida con Dios. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, Él mismo pone en nuestro corazón, sí, Él mismo pone en nuestro corazón un sincero deseo por amarlo, por honrarlo, por glorificarlo a Él, que debe reflejarse en nuestro exterior, de una manera que reflejemos ante los demás obediencia, gozo, amor, servicio, esperanza, santidad, porque solo ahí hay verdadera libertad. En Cristo hay verdadera libertad. Hermano, amigo que nos visitas el día de hoy, ¿no te gustaría ser libre? ¿Disfrutar de esta verdadera libertad? ¿Por qué no vienes y le entregas toda tu vida al Señor? Abandonas tu pecado, abandonas tus tinieblas, muere a ti mismo y entrégate a Jesucristo, quien es el verdadero libertador. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar?